Cuando tú me llames, Conferencia yo Nacional de Varones, iré. Colombia Donde tú me 2020. guíes marcharé. Llevaré tu nombre por doquier. El Hablaré de ti crecimiento de la donde iglesia en tiempos de esté. crisis. Háblame, Señor, guíame, mi Dios. Quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Bendiciones para todos. Gracias, mi hermano Pedro, por la presentación. Y qué honor, qué gusto poder saludarles a todos en esta hermosa noche, reconociendo, ¿verdad?, que por la misericordia de Dios, hoy día podemos hacer las cosas que podemos hacer. Me siento honrado, me siento glorificado y también agradecido con Dios por la bendición y por la oportunidad, mis hermanos, que me da de poder dirigirme a ustedes para presentar el mensaje de la palabra del Señor. La iglesia arraigada en la fe es el tema que me corresponde. Vengo y comparto pantalla por acá y estamos listos para comenzar. Ok, perfecto. La iglesia arraigada en la fe. Déjeme. Deme un segundo, hermano, que esta fue la donde terminé y me ubico en la primera. Eso, ahora sí. Quedó la diapositiva en la última charla. Ahora sí. Muy bien. Estamos listos. La iglesia arraigada en la fe. Ahí hay un texto base en Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 1 al 9, que estaremos revisando más adelante. Antes de hablar de Primera de Pedro, yo quiero que revisemos algunos acontecimientos, algunos episodios que vivió la iglesia en el primer siglo y de cómo la iglesia en el primer siglo transformó la crisis, la persecución en una oportunidad, mi hermano, para crecer. Toda crisis saca lo bueno y lo malo de la gente. La crisis, mis hermanos, es una escuela donde podemos avanzar a un nivel más avanzado, más adelante, o en el peor de los casos, mis hermanos, la crisis muchas veces arrebata y acaba con todo. Pero la iglesia, cuando fue establecida, empezó a enfrentar persecución y crisis. Y parece indicar, mis hermanos, que esta fue la plataforma o el medio que Dios utilizó para el desarrollo y para cumplir sus propósitos. Así que, mis hermanos, la crisis dio a la iglesia la oportunidad para crecer. Y quiero revisar un par de ejemplos. Encontré varios en el libro de los Hechos, pero quiero tocar un par de ellos para darnos cuenta cómo fue que la iglesia salió adelante, cómo fue que la iglesia enfrentó la crisis y se arraigó a las promesas de Dios, se arraigó a la oración, se arraigó a la fe. Cuando preparaba el tema y buscaba una diapositiva, buscando y buscando, encontré esta de un árbol con raíces para que me ayudara a mí a ilustrar de cómo la iglesia debe encontrarse y hallarse en tiempos difíciles.
Entonces, para ello, mi hermano, quiero que miremos lo que pasó, lo que ocurrió con nuestros primeros hermanos. Revisemos primeramente el capítulo 6 del libro de los Hechos. Verso 1 dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Mire que a la altura del capítulo 6 del surgimiento de la iglesia, empieza a haber una crisis. Murmuración de los hermanos griegos contra los hermanos hebreos sobre un asunto de ayuda, de apoyo que había en la iglesia en Jerusalén. Pero me llama la atención que el verso 7 habla de cómo los hermanos transformaron, o más bien usaron esa crisis para avanzar adelante con los planes y proyectos de Dios. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y me gusta porque Lucas añade el siguiente comentario. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los líderes religiosos de la época también se enfilaban y se agregaban a esta nueva comunidad de fe. Entonces, en el capítulo 6 surge un problema, una crisis con la iglesia, y Dios transformó eso que estaba ocurriendo internamente con la iglesia, con los hermanos, para que la palabra del Señor y el número de los hermanos se multiplicara. ¿De acuerdo? Pero más adelante, miramos en el capítulo 7 que revisamos la muerte de Esteban en el capítulo 7. El que anteriormente habían elegido como un hermano de testimonio, como uno de los diáconos, ahora está muerto. Nuestro hermano Esteban ya no está con nosotros. Ahora hay miedo. Tal vez pánico por lo que será de los demás hermanos. Y si mataron a Esteban, es posible que la lista continúe. Entonces, mis hermanos, vemos que la iglesia se desarrolla, crece en un ambiente y en una atmósfera muy diferente a la de nosotros hoy en día. Siguiendo revisando el libro de los Hechos, miramos que en el capítulo 8, verso 1, dice la escritura: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo, mire que en amarillo dice, una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero ¿qué hacían los que fueron esparcidos? Hermanos, hubo una gran persecución. Y me gusta la forma como el escritor expresa la persecución con los hermanos en Jerusalén. Era una persecución grande. Ya habían dado de baja al hermano Esteban. Y el temor y la incertidumbre se acrecentaba en los hermanos. ¿Qué va a pasar con el resto? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Por qué la iglesia tiene una apertura, un preámbulo de esta manera? ¿Será que esto es lo que significa ser cristiano? Que en vez de tener, de gozar de una fe gloriosa, maravillosa, en la presencia del Señor, tenemos que sufrir ahora la persecución y en el peor de los casos, la muerte misma. ¿Pero qué hacían los hermanos? Los hermanos fueron esparcidos a causa de la persecución en Jerusalén. Y mira que dice el verso 4, capítulo 8, versículo 4, pero los que fueron esparcidos
iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué produjo? ¿Qué resultados dio la gran persecución contra la iglesia? Que los hermanos fueran por todos lados, por todas partes, anunciando el evangelio. Entonces acá vemos a una iglesia arraigada en el plan de Dios, en las promesas de Dios y de cómo Dios puede usar una crisis y una persecución para cumplir sus propósitos. En el verso 5 leemos: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Note, mis hermanos, que Felipe se va a Samaria para predicar. Ahora ponga cuidado, mis hermanos. En Hechos capítulo 1, versículo 8, mira, mi hermano, esta escritura está poderosa. Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Note, mi hermano, que aquí Dios usa la crisis, Dios usa la persecución para poder mover la iglesia a otro nivel. Mira qué tremendo, mi hermano. Que la iglesia, la persecución y la crisis dio la oportunidad para que el evangelio fuese predicado en Judea y en Samaria. Así que la persecución mueve a la iglesia y Dios usa la persecución para cumplir sus propósitos. Dios usa la crisis para cumplir la palabra de Jesús en el capítulo 1, versículo 8. Y cómo Dios cumplió en los apóstoles la palabra del capítulo 8. Bueno, mi hermano, usando la gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Muchas veces, mis hermanos, la crisis nos saca de nuestra zona de confort. Muchas veces, mi hermano, la crisis es la oportunidad para crecer, para avanzar, para replantear algunas cosas y seguir adelante. Así que, mis hermanos, dice el verso 25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Así que, mis hermanos, la palabra y los propósitos de Dios se cumplen en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la persecución. Tengo otro ejemplo para que revisemos esta noche de la crisis y de los problemas. Allá en el capítulo 12, nosotros vemos la historia de Jacobo muerto y Pedro encarcelado. ¿Qué dice el capítulo 12? Dice, mis hermanos, que Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. En el capítulo 12 vemos otro tipo de problemas, otro tipo de crisis con los hermanos, con la iglesia. En amarillo, note que coloqué algunos. Es decir, que varios hermanos habían sido objetivo, blanco de Herodes para ser maltratados, para sufrir. En el peor de los casos, ¿qué pasó? Herodes mató a Jacobo con su espada, el hermano de Juan. Y aún más dice el capítulo 12 que arrestó a Pedro y lo colocó, mis hermanos, en la cárcel de máxima seguridad. 4 grupos de soldados durante el día le custodiaban. 4 grupos, 16 soldados vigilaban
al apóstol Pedro. Entonces estaba custodiado con la máxima seguridad. En la historia revisando, ningún malhechor, delincuente, era custodiado por 16 soldados. Dicen mis hermanos que colocaban 2 turnos, eran dos turnos de 2, pero nunca 16 hombres en el día para cuidar al apóstol Pedro, que estaba siendo encarcelado. Pero quiero detenerme un ratico acá. Me llama la atención y subrayé, o más bien puse en amarillo el nombre de Jacobo, de Juan y de Pedro. Mire que el hermano Jacobo está muerto. El hermano de Juan. Y también Herodes había puesto en la cárcel a Pedro. Donde en los evangelios encontramos a estos 3 hombres juntos. ¿Dónde los encontramos? Bueno, mis hermanos, revisando los evangelios, en 3 episodios del evangelio encontramos a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, juntos. El primero de ellos, allá en el monte de la transfiguración, dice Mateo capítulo 17, verso 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Mira que aquí están los 3. Después, más adelante, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, también llamó a estos 3 apóstoles. Marcos capítulo 5, versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y el tercer episodio de los evangelios, donde están estos 3 apóstoles, es en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní, en Marcos capítulo 14, versículo 33, la escritura dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y ahora, curiosamente, en el desarrollo de la iglesia, los vemos a los 3 otra vez. Pero no gozando de un estado glorioso como el de la transfiguración, no gozando de un milagro como de la resurrección de la hija de Jairo, ni mucho menos allá en el huerto de Getsemaní. Aquí los vemos a los 3 sufriendo la persecución. Una crisis tremenda, mi hermano, en la iglesia. La espada de Herodes había caído sobre el cuello del hermano Jacobo. Y posiblemente Herodes iba por su hermano Juan. Ya Pedro está encarcelado. Ahora, ¿se acuerdan de Pedro? Cuando Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan de Pedro? Sacó su espada y fue y hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Posiblemente, mi hermano, Pedro se acordó de las palabras de Jesús cuando estaba en el calabozo. Posiblemente Pedro pensaba, ya la espada de Herodes cayó sobre Jacobo y está muerto, y Jesús me dijo que los que matan a espada perecerán. Hermano, hay angustia, hay crisis, hay persecución. ¿Qué vio Jesús en Pedro, en Jacobo y en Juan? No lo sabemos. Posiblemente, mi hermano, eran los apóstoles que mejor preparados de corazón estaban. Posiblemente, mi hermano, eran los 3 apóstoles que mejor entendían la naturaleza del reino de Dios aquí en la tierra.
No lo sabemos. Pero algo especial vio Jesús en Pedro, en Jacobo y en Juan, su hermano. Lo mismo que vio Jesús en ellos, tal vez es lo mismo que vio Herodes en estos tres apóstoles. Mató a Jacobo y no le pesaba a Herodes mandar una orden para matar a Pedro, ir a la casa de Juan y matarlo también. Pero aquí vemos a la iglesia arraigada en la fe. ¿Qué hacía la iglesia? Versículo 5. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mis hermanos, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Cuál es el papel de nuestra congregación en cada ciudad donde nos encontramos, en cada país que visita esta conferencia, esta sala? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos amedrentados? ¿Estamos asustados? ¿Estamos temiendo por nuestras vidas? ¿Hemos dejado de seguir siendo iglesia? ¿Hemos perdido el brillo de la iglesia? ¿Nos hemos ocultado en medio del pánico, el miedo y el temor? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo como iglesia en estos tiempos de COVID-19, en estos tiempos de coronavirus? ¿Cuál es el papel? ¿Qué hizo la iglesia en el primer siglo? El panorama del capítulo 12 es un panorama aterrador, pero la iglesia se refugió en la oración y se arraigó en las promesas del Señor, se arraigó en la fe. Sigue diciendo, mis hermanos, versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Cuál es el papel de la iglesia en medio de la crisis? El hermano Pedro está encarcelado. Nuestro amado hermano Jacobo está muerto. Si mataron a Jacobo, si ahora Pedro está preso y que era el grupo, entre comillas lo encierro, selecto de Jesús, y que era el grupo de apóstoles que mejor claro tenían la misión de Jesús, o los que la tenían más clara eran ellos tres, pero ahora uno está muerto, el otro está preso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Anoche, las iglesias de muchos lugares y hermanos y colegas de muchos lugares estuvimos en una cadena de oración por nuestro hermano Pedro, pero no por el hermano Pedro del libro de los Hechos, sino por nuestro hermano Pedro Sánchez en Chile. ¿Qué hace la iglesia en medio de la crisis? Orar, unirse y arraigarse en los planes y en los propósitos del Señor. Así que, mis hermanos, necesitamos descubrir, necesitamos revisar para dónde vamos nosotros como iglesia. Necesitamos revisar cuál es la naturaleza de la iglesia en estos tiempos difíciles y complicados. Ahora bien, la segunda parte de esta charla tiene que ver con lo siguiente. Estaba yo buscando a alguien que me ayudara a mí a entender bien cómo usar la fe y cómo arraigarnos en la fe en medio de la crisis, del dolor y del sufrimiento. Entonces, mis hermanos, me di cuenta que Pedro tenía esta joya de escritura para nosotros. Y me di cuenta, mi hermano, que nadie mejor para hablarnos de la crisis que el hermano Pedro. Nadie mejor para hablarnos del sufrimiento que aquel que estuvo
custodiado en la cárcel de máxima seguridad de Herodes. ¿Quién mejor? El mismo que en los tiempos primitivos de la iglesia vivió en carne propia la muerte de Jacobo, su encarcelamiento. ¿Quién mejor para hablarnos hoy de cómo es que la iglesia en estos tiempos debe fortalecerse en medio de la crisis? Así que, mis hermanos, obligadamente tenemos que leer y revisar algo del apóstol Pedro. Dice la Escritura: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro ya está viejo. Su barba es una barba larga y blanca. Sus hombros están caídos, mis hermanos. Sus párpados están caídos. Su cuerpo está encorvado y lo sostiene un bordón. La iglesia tiene alrededor de 35 años, 37 años para esta época. Y Pedro ya está entrado en años. Pero nos dejó una joya para la iglesia de hoy día en los tiempos difíciles. Y es lo que vamos a ver ahora. Para poder apreciar bien, de primera mano, hermanos, lo que dice el apóstol Pedro acá, necesitamos hablar algo acerca del contexto histórico y ubicarnos un poco en la fecha cuando se escribió la carta y quién gobernaba para dicha fecha. Esta carta, mis hermanos, se escribió bajo la persecución de Nerón a los cristianos del primer siglo. La situación sociopolítica de la iglesia fue más aguda e intensa con la llegada de Nerón al poder, y en todos lados los cristianos eran perseguidos. Así que en tiempos de Nerón, la iglesia, los hermanos fueron expatriados. Les tocó salir de la comodidad de su casa, dejando sus fincas, sus tierras, sus animales, sus cultivos, el ganado, todo lo que tenían, la comodidad de su familia, y salir a otro lugar. El apóstol le escribe a los expatriados, a hermanos que habían dejado su tierra, su patria, su nación, y se fueron como extranjeros y peregrinos. Así que, mis hermanos, hoy en día en Colombia a esto le podríamos llamar desplazamiento por la violencia. Y nuestros hermanos compatriotas sabemos
Y tal vez ninguno de los que está en esta sala ha sufrido el flagelo de la guerra, de haber tenido que huir o salir de su tierra, de su nación, para guardar y protegerse de la presencia del imperio romano. Pero en esta ocasión, los hermanos sí pasaron por esta crisis. La iglesia, mi hermano, está creciendo, está madurando. Nerón empezó a gobernar en el año 54 al 68. Es muy probable que durante el mandato de Nerón haya él ejecutado al apóstol Pablo. Y se cree que al final del año 68, según los escritos de Eusebio, él ejecutó al apóstol Pedro también. A Nerón, hermanos, se le acusó de genocidio, pues él mató a su madre y también mató a su hermanastro, porque un firme candidato para la dinastía de los emperadores de su tiempo era su hermanastro. Él se dio cuenta que su madre apoyaba y favorecía a su hermanastro para que fuera su sucesor. Entonces mandó a maquinar y a matar a su madre y a su hermanastro. Así que, mis hermanos, Nerón, cuando llega al poder en el año 54, agarró una fobia grande contra los cristianos, porque en el año 64, ponga atención, en el año 64, Roma fue incendiada. Y curiosamente, dice Eusebio, que en Roma había una colonia de cristianos, un barrio de cristianos, donde vivían los hermanos de la iglesia. Curiosamente, Roma se incendia, pero la colonia donde están los hermanos, las llamas no llegaron hasta allá. El fuego no llegó hasta la colonia de los hermanos. Por eso, cuando Nerón toma el cargo, él acusó a los cristianos, hermanos, él acusó a los cristianos del incendio de Roma y por eso los persiguió y los mató a cuantos él quiso. Dice la historia también que agarraba a los cristianos vivos, los encendía y los ponía en sus jardines de noche para que alumbrara durante la noche. Este es el cuadro, este es el contexto de la carta a la primera de Pedro. ¿Y qué escribir a unos hermanos que han dejado su tierra y su parentela? ¿Qué escribir a unos hermanos que han dejado su patria? Bueno, mi hermano, mira lo que usó el apóstol Pedro. Bueno, aquí tengo algunos datos de la primera de Pedro que nos puede interesar. Posiblemente fue escrita desde Babilonia, según el capítulo 5, versículo 13, que dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces es muy probable que desde Babilonia el apóstol mandó esta carta. El destinatario, bueno, todos los creyentes, en capítulo 2, verso 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué decirle a unos hermanos que lo han dejado todo y que ahora no tienen nada? Recordarles las promesas de Dios. Recordarle a la iglesia que estamos arraigados en la fe y en sus planes y en sus propósitos, que antes no éramos pueblo, pero que ahora somos el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios, y que el pueblo de Dios ahora, en medio de la crisis, brilla más que nunca. Brilla más que nunca. Hubo un padre de la iglesia que escribió diciendo que entre más Nerón mataba a los hermanos, y cuando la sangre caía a la tierra, la sangre era como una semilla que brotaba. Es decir, un
cristiano ejecutado por Nerón, 10 cristianos más entraban a la fila de la iglesia, porque ahora somos el pueblo de Dios y Dios va a defender a su pueblo. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Fortalecer a los creyentes en medio de la persecución. Y la palabra clave para hablar en medio de la crisis, adivina cuál es, mi hermano. Hay una palabra que usa el apóstol Pedro para animar a los hermanos. Y la voy a colocar, es esta palabra. Preciosa. Preciosa. Las semanas pasadas llamé a un hermano para saludarlo y platicar un rato con él. Y me impresionó mucho. Me impresionó mucho, mi hermano, lo que el hermano en la conversación me dijo. Me dijo, hermano, esta pandemia la estábamos necesitando a grito. Esa fue la frase que usó. Y me quedó sonando eso, ¿verdad? De cómo ver nosotros la crisis, el problema, la persecución, la necesidad. Hermanos, el apóstol Pedro nos aconseja, preciosa. Lo que está ocurriendo, mi hermano, es precioso. Si no lo aceptas de esta manera, mi hermano, entonces escribe una nota de quejas y reclamos y ve y ponla en un buzón de sugerencias de tu molestia. Tal vez estés preguntándote y cuestionándote por qué están pasando tantas cosas y por qué esto y por qué no nos avisaron y por qué la iglesia hay muchos hermanos y por qué mucha hambre y por qué mucha muerte. Hermanos, el apóstol Pedro dice, lo que está ocurriendo es precioso. ¿No me cree? Bueno, vamos a corroborarlo con la palabra. Capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis en él, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Versículo 4, mi hermano, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Así que, mis hermanos, en medio de la crisis, en medio del dolor, mis hermanos, veamos lo bueno, veamos lo precioso. ¿Se acuerdan ustedes del muñeco este feo que sale en El Señor de los Anillos cuando se encontró el anillo allá en la caverna, allá en el río? Y cuando lo miró, ¿qué dijo? Precioso, precioso. Los que vieron El Señor de los Anillos. Hermanos, las pruebas son preciosas. Y cuando los hijos de Dios
pasan la prueba, entonces nuestra fe pasa a otro nivel y se convierte en una fe preciosa. Cuando salgamos de la crisis, la iglesia va a ser una iglesia ¿qué? Preciosa. Cuando el Señor levante su propia bandera, nosotros levantaremos la bandera con el Señor, una bandera preciosa. No es motivo para quejarnos, para molestarnos, para inquietarnos. Es hora de arraigarnos en la fe, así como el hermano Pedro nos los enseña en esta carta. Ponga atención, mi hermano. El apóstol Pedro vivió la crisis en los tiempos de Herodes y ahora ya viejo vivió la crisis en los tiempos de Nerón. Y todavía entrado en años, él dice, esto es precioso. Hay algo más para aprender. En medio de la crisis, recordemos nuestras bendiciones, hermanos. Porque muchas veces recordar lo que Dios ha hecho por nosotros va a ser, mi hermano, la oportunidad para transformar la crisis en una oportunidad para subir a otro nivel. ¿Qué aprendemos en el verso 3 y en el verso 5? Que somos renacidos. ¿Qué aprendemos? Que tenemos una esperanza viva. ¿Qué aprendemos? Que tenemos una herencia. ¿Qué aprendemos? Que somos guardados por el poder de Dios. ¿Qué decirle a la iglesia que está pasando por crisis? Hermano, te toca predicar mañana domingo en la iglesia. A los hermanos expatriados, a los hermanos que dejaron sus tierras, su comodidad, te toca mañana domingo predicarles un mensaje. ¿De qué les vas a predicar? ¿Qué palabras usó el apóstol Pedro para animar a la iglesia? Mira qué joya nos regala el apóstol Pedro. El apóstol le recuerda sus bendiciones, que somos renacidos, que tenemos una esperanza en Jesucristo, que tenemos una herencia y que somos guardados por el poder de Dios. Y en cuanto a las pruebas, ¿qué vamos a hacer con las pruebas? ¿Qué vamos a hacer con las crisis? Bueno, la Escritura dice que las pruebas, mis hermanos, siempre vienen. Son necesarias. Las pruebas, mis hermanos, son diversas, son variables. Vienen en tamaño familiar, vienen en promociones, vienen en garantía, vienen con gangas, decimos acá una ganga, una promoción. Son diversas. Cuando sales de una prueba, mi hermano, luego estás preparado para la prueba que viene. Así que las pruebas siempre serán diversas. Las pruebas, mis hermanos, son temporales por un poco de tiempo. Las pruebas son preciosas porque después de la prueba, tu fe se convertirá en una fe preciosa. Tu fe, mi hermano, tu fe no es la misma fe que cuando comenzaste tu experiencia. No es la misma fe de Romanos capítulo 10, de que dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es la misma fe. Ahora esa fe que tú tienes hoy día es una fe preciosa. Y también las pruebas producen fruto. Producen frutos para Dios. ¿Qué tipo de frutos producen? Bueno, el Señor quiere encontrarnos o hallarnos en alabanza, gloria y honra. Eso es lo que el Señor quiere que la iglesia haga en medio de la crisis. Eso es lo que el Señor quiere que la iglesia haga en medio de la persecución. Es decir, que este es el tiempo de que la iglesia dé frutos, de que la iglesia alabe, glorifique y honre el nombre del Señor. Este es el mejor momento para glorificar el nombre del Señor. Porque déjame decirte, mi hermano, glorificar el nombre del Señor
cuando la iglesia está floreciendo y está creciendo y va de victoria en victoria, de alabanza en alabanza, es muy fácil. Ser cristianos, ser creyentes, cuando las cosas nos van bien, es muy fácil. Tener fe cuando abres la nevera y la ves llena de frutas, de verduras, de proteínas, es muy fácil. Pero en medio de la crisis, el Señor quiere que llevemos nuestras pruebas, nuestras crisis a otro nivel. Él quiere hallarnos en alabanza, gloria y honra. Santiago dice que el Señor quiere que cuando estemos pasando la prueba, Él quiere que tengamos sumo gozo. Santiago dice que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Así que, mis hermanos, para ir terminando, el desarrollo de la fe de la iglesia en medio de la crisis. ¿Dónde vemos la fe? En el versículo 5. Revisa tu Biblia. Es la fe que nos guarda. Dice el versículo 5 que somos guardados por medio de la fe. Y tal vez el apóstol recordó cuando estaba en el calabozo. Tal vez el apóstol recordó cuando estaba ya con frío, con necesidad, y cuando el ángel vino a visitar a Pedro, las cadenas se rompieron y el apóstol salió por toda esta máxima seguridad de soldados que Herodes había puesto y fue a la iglesia, a la casa del hermano Juan, y ahí estaba la iglesia orando. Así que, mi hermano, el desarrollo de la fe en medio de la crisis es cuando usamos la fe para que nos guarde de toda crisis, de todo problema, de toda angustia. Número 2, la fe en la prueba. Ahí vemos la fe en el versículo 6 y versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe. Hermanos, cuando Dios prueba nuestra fe, no es para acabarnos ni es para destruirnos. Eso es lo que hace el diablo con la tentación. Ahora, escucha bien, la tentación, el propósito de la tentación es destruirte, pero el propósito de la prueba es llevarte a otro nivel, transformarte, que crezcas. Ese es el propósito de la prueba. Así que la fe la vemos reflejada en cada prueba que nosotros tenemos. Y número 3, me llama mucho la atención, mi hermano, la fe victoriosa, la fe que nos ayuda a alcanzar la salvación. Y este texto sí lo quiero leer, mi hermano, porque me parece espectacular, maravilloso. El verso 9, mi hermano, es una joya, como yo le digo. Mira qué preciosura de texto nos regala el apóstol. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el trabajo final de la fe? Darnos la victoria, darnos la salvación. Ahí está, mi hermano. La iglesia arraigada en la fe. Y necesitamos la fe hasta que Cristo venga y finalmente vamos a obtener el fin de la fe. ¿Cuándo será el día que no vamos a necesitar más de fe? ¿Cuándo será el día cuando la iglesia dejará de depender de la fe? Cuando finalmente, mi hermano, Dios nos dé la victoria por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, la salvación de nuestras almas. Termino. Otra joya. Realmente, mi hermano, este es un pasaje para enmarcarlo. San Agustín dijo que al principio de la iglesia fue usado como un credo de la iglesia. Maravilloso este pasaje, mi hermano. Tremendo. El apóstol Pedro, mira con lo que sale ahora.
Y con este pensamiento vamos a salir de esta reunión. ¡Qué poema! ¡Qué poesía, mi hermano! Maravilloso, realmente. O como diría el mismo Pedro, precioso, precioso, la joya que nos regala. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Dios me los bendiga, mis hermanos. Qué honor y qué gusto el haber compartido estas palabras con todos ustedes. Dios me los bendiga. Háblame, Señor, guíame, mi Dios. Quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar.